Hola, buenos días. Buenos días. Estamos acá en nuestra primera cápsula de la Corporación Salvador con León Cohen, psiquiatra, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Chilena y miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago. Vamos a Apsal. hablar del tema si es posible el mundo humano en dos dimensiones y bueno, estamos en un contexto de pandemia en que la terapia hoy en día se está dando en una modalidad online. Entonces quería preguntarte, León, ¿qué opinas tú de esto? Claro, esta es una experiencia que las dimensiones que tiene es algo inédito para nosotros, pero en verdad en congresos, sobre todo internacionales, ya había estado hablándose bastante de lo que es el trabajo terapéutico psicoanalítico a través de Internet, online, entre terapeuta y paciente viviendo en regiones diferentes, en países diferentes, incluso en continentes diferentes, Claro, eh, a veces con la experiencia de que el paciente había tenido antes una terapia presencial con esa persona y ya sea el paciente o el terapeuta se trasladaba a otra región o a otro país y había una intención de continuar con el trabajo y se continuaba vía online. Eh, Ese es un punto que tiene un factor que es importante en el sentido de que hay una relación terapéutica construida presencialmente en forma previa, ¿cierto? Lo cual es una ganancia porque nutre lo que es la relación por internet online posterior, claro. ¿no? Es decir, O de sea, ya haber. se estaba dando en el fondo esta relación terapéutica online con pacientes que se iban al extranjero, se iban a estudiar o que se cambiaban de país o que se iban a otra región, pero ahí se daban con un vínculo previo, digamos. Ahora en este contexto se da como sin conocerse presencialmente a veces incluso. Claro, por ejemplo, yo creo que en muchos casos de muchos terapeutas de diferentes ámbitos, incluyendo el ámbito psicoanalítico, y cuando hablo del ámbito psicoanalítico, estoy hablando sobre todo de las terapias psicoanalíticas frente a frente, Exacto. ¿cierto? Claro, hay chistes relacionados con análisis en el diván online, pero en verdad es bastante difícil poder hacer una cosa O así. poniendo un iPad o un celular en el diván. Claro, exactamente. O que la persona, en vez de estar al frente de la cámara del computador, se ponga de espalda, que Claro. sería un artificio ese, ¿cierto? No, no. Pero yo creo que la mayor parte del trabajo psicoanalítico mundial en este momento se hace a través de terapia frente a frente. Claro. Eh, Se comenta mucho respecto a que a lo largo de las décadas el psicoanálisis ha ido disminuyendo o se va muriendo, y la verdad es que no. El mundo psicoanalítico ha ido aumentando, Mm. no solamente en lo que es el ámbito terapéutico, sino que también en las ciencias sociales, en la cultura, ¿cierto? En la literatura, ¿cierto? Etcétera. Muchísimo. Lo que pasa es de que la caricatura, digamos, por así decirlo, del analista con el paciente en el diván, etcétera, que por supuesto todavía existe, partiendo en la formación de los psicoanalistas, por supuesto que tienen que ser análisis clásicos, o de personas que están en condiciones de poder hacerse un análisis, que indudablemente es una experiencia profunda y que puede ser bastante efectiva para muchas personas. Pero en la mayor parte de los casos se trata de un trabajo de psicoterapia psicoanalítica frente a frente, y Claro, que implica y un tienen que cierto. haber diferentes como modalidades, me imagino. O sea, me imagino que alguien que se hace una terapia psicoanalítica de varias veces a la semana, quizá, no sé, le acomodan más hablar por teléfono con el terapeuta, a otro le va a acomodar más, por ejemplo, que no lo vean en el video, porque quizás le molesta verse en la cámara, a otro no sé, pues le va a incomodar el lugar donde se ponga en su casa para hablar con el terapeuta. Deben haber varias posibilidades en eso.
En efecto, hay un elemento que es bastante clásico e importante en el ámbito psicoanalítico, pero yo creo que pertenece al ámbito terapéutico en general, que es lo que se llama en inglés el setting, es decir, el encuadre, que está constituido por un tema también de la oficina del terapeuta, el horario de las sesiones, el tipo de relación que se establece entre el paciente y el terapeuta, incluso hasta la forma de denominarse. Hay terapias en las cuales la palabra paciente ha sido cambiada por la palabra, por ejemplo, cliente o persona, o etcétera, para alejar un poco el modelo médico, por así decirlo, del ámbito terapéutico, ya que la mayor parte de las personas que acuden a una terapia no son personas enfermas en el sentido médico-psiquiátrico del término, sino que son personas que tienen o sienten o les pasan cosas que ¿Mm? implican sufrimiento para ellos mismos, para otras personas, y que quieren entender y que ya saben, ya pertenecen a una cultura que ya saben que la técnica psicoterapéutica puede implicar cambios que alivien, mejoren, optimicen la vida personal, la vida con los otros, ¿cierto? Y eso es lo que busca la persona. Claro, Sabe que no es una cosa psiquiátrica y el prejuicio de que ir al terapeuta, ¿cierto? Significa que uno esté loco y ha ido quedando de lado, no solamente en las personas cultas, sino que en general en las personas informadas, claro. ¿cierto? Por eso mucho más gente, e incluso mucho más hombres, ¿cierto? E incluso mucho más hombres de profesiones o trabajos que habitualmente No consultaban como los médicos, los abogados. claro, ingenieros, por ejemplo, claro. Antes, antes consultaban la mayoría mujeres y muchas personas del ámbito humanístico, Claro. pero ahora esto se ha expandido mucho más. Eh, Hubo un momento en el cual tendió a ser casi una moda, ahora no, ahora está como mucho más fortalecido, establecido. Además, ha aumentado la cantidad de profesionales, ¿cierto? Es decir, terapeutas, en el caso del psicoanálisis, con un background psicoanalítico sólido, Mm. que se han formado de una manera seria y que por lo tanto la gente va con mayor confianza, Claro. eh, mayor confianza y por lo tanto ya eso se ha ido estableciendo. Mm. Y esto que de repente ocurrió y que está ocurriendo, que ya había irrumpido el estallido social que imponía ciertas limitaciones para transitar por la ciudad, pero Exacto. esto ha significado un cambio dramático en la vida en el planeta entero, Mm. ¿cierto? Bueno, Entonces, y en cosas tan fundamentales como lo que significa la cercanía física. Entonces, eso ha hecho de que, y las cuarentenas, de que en este caso, este tipo de trabajo se traslade a el trabajo online. claro. Ahora, esto es una experiencia para muchos totalmente inédita. Eh, Hay personas, colegas, que eran más cercanos y amigables con la tecnología informática, y hay otras personas que en realidad no tenían mucho contacto Claro. y que han tenido que empezar como a adaptarse a lo que significa el manejo de un computador, el manejo de las plataformas, ¿cierto? Como Zoom, como otras, ¿cierto? Que para otras profesiones puede haber resultado mucho más Más fácil. habitual, más Claro, habitual. porque yo me acuerdo que en general los terapeutas más clásicos, más tradicionales, tenían un teléfono en la consulta con una grabadora. Entonces, no daban el WhatsApp. Entonces, para ellos debe estar siendo más complicado adecuarse a entender cómo funciona Zoom, a entender cómo están nuevas tecnologías y en el fondo es como un método de trabajo completamente nuevo. Claro, el desarrollo de la tecnología en los últimos 30 años en Chile, que ha sido muy acelerado, Mm. eh, los miembros de mi generación, yo tengo 69 años, es decir, No lo no sé, representas. claro, yo tengo 69, pero yo siempre he sido muy cercano al tema de la informática, de la computación. Entonces,
porque para mi generación son como juguetes, Claro, ¿cierto? Entonces es como entretenido, ¿cierto? Pero la generación siguiente, que es la generación, por ejemplo, de 75, cerca de 80, por ejemplo, años, son más excepcionales las personas que tienen cercanía y hay muchos terapeutas de esas edades que actualmente siguen funcionando, siguen trabajando y que por lo tanto están teniendo que hacer un esfuerzo para poder adaptarse a esta tecnología. Eh, exacto. ahora, justamente por eso es interesante el nombre, ¿cierto? Es posible el mundo humano en dos dimensiones, porque claro, eh, eh, tú en este momento para mí solamente tienes un largo y ancho. Tienes largo y ancho y además la dimensión de la temporalidad. Eso se mantiene, porque Exacto. más o menos los dos conservamos en tu reloj y en mi reloj en la misma hora, ¿cierto? A menos que tú Mantenemos al mismo estuvieras, tiempo. claro, o sea, si tú estuvieras en otra galaxia, ahí tendríamos un problema. Claro. Eh, O en claro. otro país que cambiaría el horario. Sí, pero ahí no hay problema porque ahí se ajusta, ¿cierto? O podría ser otro continente en que tú estés como en verano, por ejemplo, o en invierno, y haya cambios, eso pueden ser. Ya. Pero las dos dimensiones justamente tienen que ver con el hecho que yo te estoy viendo en dos dimensiones, tú te me estás viendo en dos dimensiones, pero podemos compartir y conversar, y eso es lo que hace posible que se produzca una terapia, que es posible que haya un vínculo, es posible que haya una relación empática, que yo pueda como mirarte y pueda como más o menos comprender lo que tú estás sintiendo y tú conmigo, de manera que eso también regula la conversación. Claro, hay un ¿Cierto? encuentro afectivo real. Claro, hay un encuentro afectivo, pero sin embargo tú eres como una figura electrónica ahí que tiene largo y ancho, ¿es cierto? Y para ti yo también, Es, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que esto esté funcionando? Esto es gracias a la capacidad que tiene nuestro cerebro de inventar. Porque claro, yo te estoy inventando a ti, te estoy inventando que en realidad tienes tres dimensiones y estoy como relacionándome contigo como si en realidad fuera presencial. Eh, por supuesto que ayuda la calidad de la imagen, ¿cierto? Ayuda la tecnología en todo eso, eh, pero las capacidades del cerebro son maravillosas en eso, de que inventa, y es por eso que los seres humanos somos capaces de tener vínculos con mascotas o con objetos y establecer todo un mundo de relación con objetos o animales, ¿cierto? Que en realidad en sí mismos son, sobre todo los objetos, son claro, inertes, pero nosotros le proyectamos el mundo humano le damos un y significado. ya, le damos significado y por lo tanto, y esa es una cosa que yo siempre menciono y que resulta un poquito como extraña para alguna gente, de que en realidad nosotros no vivimos en un mundo natural, ¿Mm? eh, siempre estamos en un mundo humano. Entonces, ¿qué significa eso? De que todo lo que estamos viviendo lo impregnamos de nuestras fantasías, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, de nuestras ideas y de nuestro inconsciente. Claro, Eh, entonces, la objetividad se reduce muchísimo y pasa a ser algo, lo subjetivo pasa a ser lo predominante. Eso significa de que en efecto es posible un vínculo terapéutico, en este caso, a través de Internet, a través de esto, pero en cada relación tiene sus peculiaridades. Eso también se da de una manera presencial. mm, Por ejemplo, eh, una de las limitaciones de personas que están en terapia para continuar la vida online mm, es la necesidad justamente que da el setting o el encuadre de privacidad, de confidencialidad, que hace exacto, que la persona pueda asociar libremente y pueda entonces hablar de cosas que nunca le ha comentado ni siquiera a la pareja o a los amigos o a los padres, que nadie sabe y que claro, solamente sabe el terapeuta, pero que si está en su casa
aunque esté en un cuarto cerrado, teme o le inquieta que se vaya a escuchar. Claro, por ejemplo, cuando tienen dificultades de pareja, que lo vaya a escuchar la pareja, cómo lo hacen, digamos. Nosotros hemos visto en la corporación que a veces los pacientes se van al auto, se van al baño, para que no los escuchen mientras estamos haciendo terapia. O sea, no sé qué Claro. has visto tú de eso. Yo creo que esperamos, ¿cierto?, que haya lo que se llama la nueva normalidad, ¿cierto? Y de que eso también van a ser ciertas anécdotas, porque tener una sesión con el paciente sentado, ¿cierto?, en el baño, ¿cierto? Claro, hay ciertos analistas que dirían que es como una especie de fantasía hecha realidad, sobre todo en los pacientes obsesivos, Exacto, ¿cierto? Para los cuales el de baño es evacuación. realmente un lugar maravilloso, el baño, ¿cierto? Son esas personas que pueden pasar horas en el baño y que a lo mejor tienen una sesión maravillosa en el baño, más Claro, que en la consulta del terapeuta, sí. ¿cierto? Pero otras personas justamente se van al auto, donde puede ser el auto, por ejemplo, a veces tienen la confianza de decir, oye, ¿sabes que me voy a ir al auto? ¿Para qué? Porque voy a tener sesión. Ah, pero no, pero es que ahí me siento como como más tranquilo, más en privacidad. Ah, pero ¿por qué no crees que voy a escuchar algo? No, no te ¿Y por qué preocupes. el analista o el terapeuta sabe cosas que yo no sé? Todo depende de cómo vaya a ser comprendida la persona. En definitiva, para no tener que entrar como en detalle, la persona se trata de irse al auto y a veces incluso se va como a otro lugar, se va a Claro, estacionar cerca de otro lugar, ¿cierto? exacto. Claro, y me ha tocado que hay una persona con la cual estoy teniendo la sesión y de repente pasa por la calle algún conocido y tiene que suspenderla, bajar la ventana y saludarlo y decir, hola, ¿qué estás haciendo? No estoy conversando con un amigo, porque tampoco Claro, le voy a decir, no estoy en sesión. Estas son como anécdotas de la situación online, pero reflejan también de que hay muchas personas que permanecen con su deseo, su intención, su interés de mantenerse en terapia, pero por lo que he podido escuchar de mis colegas, la mayoría de ellos están manteniendo su trabajo online con un porcentaje significativo de las personas con las que estaban trabajando antes de este problema. claro. Eh, Nosotros entonces, hemos visto en la corporación, por ejemplo, que eh, eh, hubo una baja al principio, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, que la gente ya empieza a presentar síntomas, empiezan a volver pacientes antiguos o las personas que estaban reticentes a hacer un tratamiento online se atreven. Y eso es lo que nosotros queremos invitar, a que se atrevan a dar el paso, los que todavía están como ambivalentes al respecto de tener una terapia a través de una pantalla, de que realmente se puede generar un encuentro emocional y útil para estos tiempos con el terapeuta, aunque sea a través de este medio, o sea, este medio como perderle un poco el miedo. exactamente, y tener la experiencia porque efectivamente llega a dar, incluso es bien especial esto, porque eh, en una sesión probablemente, eh, eh, por ejemplo, en este caso, yo estoy más cerca de ti que si estuviéramos conversando en tu oficina o en mi oficina, ¿En qué porque, sentido? porque estoy sentado, tengo el computador al frente Claro, y, y estoy como a medio metro tuyo, sí, medio metro tuyo. claro, Ya, es bien especial porque eso incluso puede generar como una cierta como bochorno, por así decirlo, porque claro. claro, estoy muy cerca tuyo, ¿cierto? Entonces ahí todavía La estoy, consulta en general, la distancia es mayor. claro, en general es una distancia en un espacio normal de 1,5 metros, 2 metros, ¿cierto? Que da bastante aire para que la persona se sienta cómoda, ¿cierto? Etcétera. Pero acá no. Entonces es como esa película, ¿cierto? Tan lejos y tan cerca, ¿cierto? Claro, es bien especial eso. Entonces, también eso es material de sesión. También eso es material de sesión. Claro, y personas que quizás les molesta verse en el video o personas que no le incomoda la mirada del terapeuta, deben Claro, haber varios casos.
porque se ve cerca la mirada del terapeuta. Exacto. Claro, claro. Y además, a veces es por el celular, muchas veces por el WhatsApp del celular, que es más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando es a través de Zoom, como ahora, por ejemplo, la imagen es mucho más grande. Y Sí, entonces, y cuando hay buena señal, los detalles son bien significativos. Y eso también, a pesar de ser en dos dimensiones, es una potente experiencia emocional. claro. Sí, pues Claro, sí, en realidad los pacientes reportan que se sienten aliviados después de las sesiones y reportan que parten la sesión muy angustiados y después te dicen, bueno, la verdad es que no me lo imaginé, pero después de esta conversación que hemos tenido, realmente me siento mejor, me siento como con claro. una carga menos, me siento Claro, hay ciertos como matices, pudiendo haber claro, pensado al respecto de lo que me pasa. sí. Hay ciertos matices especiales que igual se pueden dar, pero y que son propios del trabajo, sobre todo en el ámbito psicoanalítico, que es la libertad de poder estar en silencio en la sesión. Que claro, en el ámbito psicoanalítico pertenece, ¿cierto? Eh, entonces, es tan cerca esta cosa online Sí, que el hecho que tú de repente estés en silencio porque en realidad te quedaste pensando en algo, es como un poco incómodo en el sentido de que tú dices, perdone, pero en realidad no, eh, como de que estoy pensando en algo, como que tienes que explicarlo. Cuando estás en la consulta, no lo explicas, te queda ahí en el sillón mirando cómo hacemos un cuadro, hacemos un lugar, el terapeuta no presiona, no claro. dice, bueno, pero hábleme, no, sino que eh, habitualmente en el ámbito psicoanalítico el terapeuta espera, es más paciente, obvio, ¿cierto? Son, pertenece al ámbito psicoanalítico la paciencia porque son trabajos largos, Mm, ¿cierto? Entonces, pero acá en el online, que yo de repente llegue y empiece a mirar para otro lado y esté pensando, yo mismo me puedo sentir incómodo por el hecho de que tú me estás mirando y puedo sentir yo que tú estás esperando que yo diga algo, exacto. ¿cierto? Sí, Entonces, hay muchos matices que son interesantes, pero que se empiezan a aprender a medida que la persona ya tiene una, dos, tres, cuatro sesiones y ya empieza como, en ese sentido, eh, no es lo mismo en la terapia online que la terapia presencial, obvio, ¿cierto? Porque tiene estos matices, pero eh, son dos experiencias en las cuales las personas pueden como comenzar a adaptarse. Eh, lo importante es que puedan llegar, ¿cierto? Es decir, ah, están haciendo eso, qué raro, nunca lo he hecho, pero está funcionando, si gusta, hagámoslo y vea usted cómo se siente, y claro. si logra realmente, entonces empecemos a trabajar en eso. Lo online, a diferencia de lo presencial, en este instante, por ejemplo, yo tengo que tener confianza de que tú estás sola ahí. Claro, Pero, pero yo no veo lo que está más allá, lo que está más allá, a lo mejor no está sola, a lo mejor hay alguien que se está riendo de mí. Tú, claro, claro, claro. O alguien que está grabando, sí, y que tú no me dijiste, o tú podrías decir también, oye, ¿te fijas? Entonces, claro, porque el setting se estrecha a un ámbito en el cual yo tengo que tener la fe de que es como si estuviéramos en una consulta privada, confidencial, y que lo mío, por lo tanto, está a salvo. claro, y la confianza de que el terapeuta va a ser criterioso, que va a estar en un lugar privado, que no va a haber más gente oyendo eso, eh, o la fantasía de que pase alguien por detrás, no sé, o que Claro, oiga lo que se está conversando. claro. Sí. O sea que hay una serie de cosas que la persona tiene que tener como la confianza como para dar ese paso. Pero León, yo te creo que quisiera preguntar como específicamente cuáles son estas tres dimensiones como de las que tú hablas. Sería la dimensión, eh, tú hablaste del ancho y el largo. ¿Te refieres a esas? ¿Cuáles serían las tres dimensiones?
Bueno, en este momento tú tienes largo, ancho y la temporalidad. Ya, o sea, Claro, esas serían las tres dimensiones. claro. Lo que Ahora, tiene que ver con lo físico y lo que tiene que ver con el tiempo. no, lo que, claro, y yo creo que y yo, mi cerebro, yo, lo que fabrico, lo que construyo, construyo la profundidad, ¿cierto? O sea, la tercera dimensión que me hace tener entonces una experiencia presencial que es fantasiada, porque en verdad no... Pero el cerebro está continuamente haciendo eso. O sea, creando una tercera dimensión que hace que lo que estemos hablando tenga una profundidad más allá de una conversación trivial, sino que una conversación que nos da sentido, que nos hace... Pero además una profundidad física, una profundidad física. Es decir, de que está el largo, el ancho, el largo, el ancho, y también la profundidad física, que es obvio cuando es presencial. Claro. Eh, y hay un elemento que es bien importante, que se mantiene, que es la temporal, la temporalidad, ¿cierto? Porque Se la temporalidad... mantiene durante el transcurso de las sesiones el proceso de psicoterapia o se Claro, mantiene porque en una sesión, por ejemplo. en una sesión, porque la temporalidad sigue siendo compartida, Ya. sigue siendo compartida. Por ejemplo, yo tengo la sensación que ya nos pasamos de más de lo que habíamos pensado, tú también, ¿cierto? Pero en realidad no hay problema porque tú vas a editar este material. Claro. ¿Cierto? Y porque estamos entretenidos también. Claro, pero si estuviéramos en una sesión, quien está a cargo del tema es el terapeuta, Y ahí ¿cierto? tiene que decir, bueno, estamos en la hora, tenemos que terminar. Claro. Eh, entonces, a veces hay pacientes que tienen su propio reloj y que van midiendo, pero quien está a cargo del tema eres tú. A veces el paciente se anticipa y dice, bueno, parece que seguramente estamos a punto de terminar porque había algo que yo quería decirle, ¿cierto? Sí, en realidad faltan unos minutos para terminar. Sí, entonces les lo voy a decir cortito y la próxima sesión nos seguimos hablando, a veces ocurre eso, Claro, ¿cierto? Entonces, pero eso es porque hay una temporalidad compartida, eso en la sesión online se mantiene igual. se mantiene igual, claro. Esa es una variable súper importante. Puede haber una variable espacial menos, que es la profundidad, físicamente, pero la temporalidad se mantiene. Mm. Y es esencial para el cerebro. Entonces, yo creo Increíble que, cómo el cerebro puede crear esa tercera dimensión. claro, eh, y eso, digamos, para la generación, eh, bueno, yo soy de la generación que empezó a ver televisión en Chile en O sea, cuando llegó la televisión. el año 62, Sí. con el Mundial de Fútbol. Sí, pues si tú fuiste arquero también. Claro, no, pero Así que es tiene que haber sido, tiene que haber estado esperando la televisión para ver el fútbol. total, pero en ese tiempo era muy cara, entonces solamente algunas personas tenían televisión, blanco y negro, Claro, entonces la gente en el Mundial se juntaba en las calles, en los bares o en algunas casas a ver los partidos del Mundial. claro, Pero ya después rápidamente empezó la gente a tener televisión y también en nuestra casa. Eh, y claro, eso significa que que tú estás frente a una experiencia que era una experiencia que tú la habías vivido antes, eso sí, no es nueva, ¿ah? En el cine, claro. en el cine. Fíjate que es a mediados del siglo XIX, yo diría, eh, claro, en el siglo XIX, en que las imágenes con la fotografía y luego con el cine implica el esfuerzo para el cerebro humano de construir una experiencia tridimensional con imágenes que en realidad son bidimensionales, la fotografía y luego Claro, el cine, ¿no? claro.
el ¿Cómo siglo uno XX, puede llorar con una película como si la claro, estuviera viviendo realmente? claro, como si fuera completamente presencial, ¿cierto? Y uno está completamente metido Mm, dentro dentro de la película, ¿no? sí, Entonces, digamos que en ese sentido, la experiencia del trabajo del terapéutico online tiene un background que la facilita exacto. culturalmente. El tema son otros temas, tiene que ver con la privacidad, con la confidencialidad, con una serie de aspectos que estuvimos conversando, que yo creo que empiezan como a facilitarse en la medida que uno empieza a tener la experiencia. Claro. Eh, Y y ahí es uno muy se va acomodando. exactamente. Bueno, León, te agradezco mucho este espacio de conversación que tuvimos. Fue muy interesante, muy entretenido. Se nota de tu experiencia y tus conocimientos. Me alegra mucho haber compartido contigo. Y bueno, te doy las gracias a nombre de toda la corporación que van a estar muy contentos de poder ver este material. Bueno, también agradezco la oportunidad porque colaborar con colegas es un gusto para mí